Biografía de Juan Díaz de Solís. Juan Pedro Díaz de Solís nació en Lebrija. Fue un navegante y un explorador considerado como el primer europeo en llegar a Río de la Plata. Las fuentes divergen acerca del lugar de nacimiento de Juan Díaz de Solís, a tal punto que no se ponen de acuerdo ni siquiera en su país. Puede haber sido portugués o sevillano de Lebrija y haber nacido alrededor de 1470. Ingresó muy joven en la marina portuguesa como marino. Juan Díaz de Solís viajó muchas veces desde Portugal, poseía colonias y administraba una gran actividad comercial. Al llegar a España, se alistó en naves corsarias francesas, en las que recorrió el mar Caribe y desembarcó en Yucatán entre 1506 y 1507. Solís y Pinzón. En 1508, Díaz tomó contacto con Pinzón, compañero de Cristóbal Colón en sus anteriores viajes de descubrimiento. Pinzón convenció a Solís de embarcarse juntos y ese mismo año partieron hacia el oeste, en 1508. No se conoce con precisión la ruta de ese viaje, pero en apariencia intentaba buscar la ruta a la isla de las Especias. Pasaron gran parte del tiempo explorando el mar Caribe desde el Golfo de Paria hasta la costa nicaragüense, en la zona de Veragua. Al no encontrar el paso buscado, rodean la península de Yucatán y se adentran en el Golfo de México, protagonizando uno de los primeros contactos con la civilización azteca. Regresaron a España en 1509, pero en una grave disputa Solís acabó en prisión. Al poco tiempo, los magistrados estimaron que tenía razón y lo liberaron al poco tiempo. Viaje al Río de la Plata. Descubierta la proximidad de la parida de Díaz de Solís, los portugueses intentaron sabotear los 3 barcos, lo que falló. No pudieron impedir la partida del explorador desde el puerto de San Lucas de Barrameda el 8 de octubre de 1515. Juan Díaz emprendió su último viaje en la búsqueda del paisaje transoceánico. En caso de encontrarlo, planeaba atravesar el Pacífico hasta alcanzar el Extremo Oriente. Habiendo llegado a la costa de Brasil, Díaz de Solís navegó lentamente hacia el sur, a la vista de tierra, descubriendo la bahía de Babitonga, bahía en la cual encontró un puerto al cual llamó San Francisco. Pasó por la isla de Santa Catarina, prosiguió explorando la costa hoy riograndense y la uruguaya, alcanzando la punta del este el 20 de enero de 1516. Allí tomó posesión de la tierra en nombre del rey de España, llamando al lugar Puerto de Nuestra Señora de la Candelaria. Así ingresó en el Río de la Plata, una enorme extensión de agua dulce que configura el estuario de los ríos Paraná y Uruguay, confundiéndolo con un brazo de mar de salinidad inexplicablemente baja. Díaz de Solís lo bautizó precisamente Mar Dulce y pudo penetrar en él gracias al escaso calado de sus 3 carabelas. Díaz de Solís se adentró en el estuario con una carabela e hizo escala en Isla Matín García, que bautizó así porque allí tuvo que sepultar el despensero de este nombre, fallecido a bordo de la carabela. Viendo indígenas en la costa oriental, Díaz de Solís intentó desembarcar con algunos de sus tripulantes en un paraje entre Martín Chico y Punta Gorda, o en alguna isla situada al frente de esa costa. Solís y los suyos fueron atacados por un grupo de indígenas que los ejecutaron ante la mirada de recha de los marinos, que observaban impotentes sus muertos desde la borda del buque, fondeando tiros de piedra de la costa. Los cadáveres fueron asados y devorados por los indígenas, que algunos autores identificaron como churrúas. Sin embargo, dado que estos no eran caníbales y sí lo eran sus vecinos guaraníes, que vivían en las islas situadas en la costa opuesta, a estos últimos a quienes se le atribuye actualmente el hecho. Los sobrevivientes, confundidos al haber perdido a su líder y tomando el mando de su cuñado Francisco de Torres, regresaron inmediatamente al Cabo de San Agustín, en donde recogieron el Palo Brasil y retornaron a España, arribando el 4 de septiembre de 1516. Desde entonces el estuario del Río de la Plata fue conocido en España como Río de Solís. Fuente de la biografía Wikipedia. Juan Díaz de Solís, navegante y descubridor español, miembro de una familia de comerciantes. Cursó estudios de cartografía y entró primero al servicio de Portugal en la Casa de India y más tarde al servicio de la Corona de Castilla. En 1508 participó en una expedición para hallar un paso o estrecho que facilita el comercio de la isla de las Especias, que fracasó. En 1512 fue nombrado piloto mayor de la Casa de Contratación de Sevilla, después del descubrimiento del Pacífico. Solís firmó una capitulación para buscar el paso sur del continente. Partió de San Lucas
En octubre de 1515 navegó a lo largo de las costas brasileñas y uruguayas hasta llegar al Río de la Plata en 1516, que llamó Mar Dulce. Se adentró en su estuario y luego, aguas arriba por el río Paraná, desembarcó en aquel lugar y fue atacado por los churreos guaraníes, indios atrófagos que le dieron muerte. Fuente de la biografía, biografiasyvida.com.